por el natalicio de Andrés Chazarreta en el 1876, y el título de mi participación fue amablemente propuesto por Jerónimo. Es este que está acá. Afrocordobeses, diálogo y música. Vamos a tratar de que tengan las tres cosas, lo que les voy a compartir ahora. No quiero hacer un recorrido histórico grande, ni mucho menos. Vamos a tratar de ocupar muy poquito tiempo, pero lo primero y elemental es algo que siempre repito en clase cuando trabajamos el tema de lo afro, que es que afro no es africano. A veces cuesta que entre la cosa y uno lo repite, pero afro no es africano. Tiene un origen en África pasado, pero no es africano. Afro hace alusión a la diáspora africana en contexto de trata esclavista. Es decir, han pasado por los cuerpos de los ancestres esta cuestión de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es el no disponer voluntariamente del propio cuerpo. Eso es esclavitud. Hay otros ámbitos en lo simbólico, en lo intelectual, en lo artístico, que tienen elementos que pueden ser de la individualidad, pero luego de pasar por la trata esclavista, tienen características especiales. Lo afro hace alusión no solo al fenotipo o a la genética, sino a los elementos culturales. Esto fue propuesto en Durban en el año 2001. En la conferencia de Durban se juntó la diáspora africana a tratar este tema. Y uno a veces es caprichoso con el tema de los nombres y los títulos. Cada nombre y cada título es un problema distinto. Esa es la razón por la que hay que ser quisquilloso con los nombres. Porque el problema de un hermano senegalés que viene a Córdoba a vivir no es el mismo que el de alguien que vive en el Renacimiento y tiene ancestralidad afro. Son dos problemas distintos. Aunque ambas personas puedan tener remotamente un mismo linaje, es decir, alguna misma ancestralidad por parte de madre o de padre. Y lo afro tiene varios elementos que vienen inherentes a la esclavitud. Varios son psicológicos, porque desgraciadamente las personas que tenemos ancestralidad afro, pues venimos de familias que históricamente vulneradas por diferentes razones. Este es el problema de tener que hablar de lo afro. La parte menos grata, andar cazando gente que tenga el fenotipo, es lo menos grato de hacer. A veces no queda otra cosa por hacer porque el proceso individual, como dijeron las compañeras, tiende a arrancar desde ese lugar, desde reflexionarse o de pensarse desde lo que uno ve en el espejo o lo que la sociedad le devuelve como identidad a uno, ¿no? Que no necesariamente es como una persona se autopercibe. Este otro mapa muestra rápidamente, digo yo porque hay estudiantes de primer año, aquí seguro ya hay docentes egresados, yo soy un ex egresado del 2003, así que imagínense, si uno ha andado por acá, no acá, Clermont 130, pero rondando. Pero para los estudiantes del primer año, o alguien que no pudiera saberlo, la trata esclavista se desarrolló desde África, básicamente desde esos puntos que se ven. La enorme mayoría de las personas embarcadas en Angola o en Cabo Verde, para relacionar a los territorios actuales, ¿no? Según Darío de Marchi y Maya Pauro, que son dos genetistas que supieron hacer en cierta época este trabajo de las ancestralidades por linaje materno, allá por el 2010,
al 2014, 2015, si bien no se trabajó Córdoba capital, solían decirnos en charlas de que la población cordobesa afro tiene genes de Madagascar, de Mozambique y Zimbabue, de Angola y de Camerún. Los cordobeses, al parecer, tenemos, al menos en las muestras tomadas, ancestralidad de ese lugar. Durante los siglos del proceso de trata esclavista, este mapa seguramente lo han visto, lo publicó La Voz del Interior hace, no sé, muchos años. Sigue siendo útil, creo que cuando Carlos Di Fulvio quería armar esos museos del norte de Córdoba, o algo por el estilo. Muestra el camino que llevaban los esclavizados, pero además de los esclavizados, toda la mercadería y todo el sistema económico con el que se manejaba en aquella época España. Siempre lo digo en broma, pero caprichosamente y entre paréntesis. Nosotros no expulsamos a los ingleses en las guerras de 1806-1807, fue España. Parece, no, ya ni sé de qué está hablando. Quiero decir que tendemos a ver fronteras que no son las fronteras culturales, que no son necesariamente las fronteras étnicas, sino que son construcciones políticas posteriores. Buenos Aires se miraba, o sea, nosotros aquí en Córdoba, que era el extremo sur de este virreinato del Perú, ¿no? Mirábamos hacia Potosí, me refiero económicamente, a tal punto de que las estancias jesuíticas actuales que nosotros conocemos, vamos y visitamos, hoy nos pueden decir cosas que antes no, producto del trabajo de las direcciones de estos espacios, de que se criaban esclavizados, ¿verdad? Traían la misma cantidad de mujeres que de hombres para reproducirles y ya había un manejo a los 9 años, 12 años, ya eran comercializables porque podían vivir sin la mamá y sin el papá, entonces partían. Digo esto porque la misma africanidad que estuvo en Córdoba, estuvo en Tucumán, estuvo en Potosí, estuvo en Lima. Este es el trayecto que se ha estado recorriendo durante prácticamente 3 siglos. De ida y de vuelta, las carretas cargaban en Buenos Aires, llevaban lo que hacía falta en Potosí, o lo iban cargando, depende digo Buenos Aires por poner un punto de partida, puede haber sido Córdoba, cualquier otro espacio. Córdoba vendía mulas y negros, ¿no? Entonces, ese era el aporte que hacía Córdoba a la economía colonial. Pero arrancaban las carretas de Buenos Aires y hasta Potosí, y luego quizá Lima o quizá más al norte, y de allá volvían, ¿no? Para que saliera la plata del Cerro Rico, ¿no? Por eso el Río de la Plata, ¿verdad? Para que salga la plata. Estas son unas estimaciones que me parece que son importantes también de saber, que es el número de esclavizadas y esclavizados aproximado. Este, al parecer, es el más medido. Hay otros autores que dicen que arriba de 40 millones, hay otros autores que dicen que no han sido más de 3 millones, porque no ha habido cuenta clara y porque, por otro lado, hubo, como era un bien económico, esto también como un pequeño paréntesis, no se le mataba al negro porque sí, o a la negra porque sí. Negro en el término colonial del uso, ¿no? Porque era un bien muy caro, entonces no era por deporte que se le mataba o que se le hacía, era un bien a cuidar, porque hasta es una moneda de cambio, a veces se puede comprar un terreno pagando con tantos negros, ¿se entiende? Y la cotización en Buenos Aires era un precio, en Córdoba era otra, y a medida que nos íbamos acercando a los centros productivos importantes, entiéndase de nuevo Potosí o Lima,
los precios iban aumentando. Pero se supone desde un punto de vista, digamos, si uno quiere, con relativa certeza, podemos decir que alrededor de 10 millones, más de 9 millones de africanos esclavizados partieron de África, como decíamos, sin disponer voluntariamente de sus cuerpos. Muy bien, aquí pongo un extracto, ¿no?, de los mecanismos del comercio negro, de Peralta, de Germán Peralta, porque nombra, este es un texto que se publica justamente en Lima, pero nombra los puntos de acceso más notorios donde se incrementaban los precios de los negros, ¿no? Y por supuesto, cuando habla del Alto Perú, habla de Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires, que se ve que estos eran los lugares coloniales donde cada vez que se llegaba a ese destino se debía de abonar, ¿no? Muy bien, sobre el tema de la música colonial, una persona a quien le interese investigarlo, hay que leer al padre Grenon, aunque parezca que no, y que no fuera tan relevante, yo entiendo que sí, porque me he encontrado citas en trabajos musicológicos y etnomusicológicos sobre música argentina que lo trabajan. Y es importante porque hace un trabajo muy minucioso con todos los archivos, referido principalmente a dónde iban los instrumentos y a qué propósito se destinaban ciertos recursos en cuanto a la música. Y no en pocos espacios se nombran, por ejemplo, que en alguna de lo que nosotros conoceríamos hoy como pulpería, algún pequeño mercado de menudeo, era de costumbre tener algún negro o alguna negra que tocara muy bien la guitarra y que cantara. Entonces partía una vihuela con 2 o 3 juegos de encordados, porque tiene un buen negro de animación, decía, por ejemplo, en el caso de Tulumba, allá por 1761, ¿no? Entonces, voy a leer, si les parece, lo voy a leer aquí en voz alta, porque no sé si se llega a ver. Yo veo, acá sin lentes, un poquito más chico, ya capaz que no, pero dice un prologuista de uno de los libros del padre Grenon. Se llega a la conclusión, y de ello no nos cabe la menor duda, que muchos bailes criollos arrancan en su germinación desde muy lejos, más allá de los portales de la independencia, quizás en el siglo XVI, comienzo del XVII, cuando negros, mulatos, indios, mestizos y mucha gente bien criolla de menesteres humildes tocaban la guitarra y bailaban al son de una música hoy perdida, con evoluciones de danza igualmente desconocidas para nosotros. Estas expresiones fueron indiscutiblemente más del terruño que foráneas. Los viajeros que más adelante registraron los accidentes de sus viajes en sus libros, por ejemplo con Color Corvo, el Capitán Andrews, Joseph Andrews y demás, que ellos muy interesantemente en cada paso que van haciendo van describiendo el fenotipo de las personas que ven trabajando, por ejemplo, en las ruralidades, ¿no? Los viajeros que más adelante registraron los accidentes de su viaje en un libro y que por este simple detalle ya eran considerados doctos, veían bailar a las gentes, indios, negros y criollos, en extrañas evoluciones y al son de músicas desconocidas. Es decir, a analfabetos que solo por vía oral habían aprendido y volvían a transmitir sus experiencias musicales y coreográficas. Esto lo encuentro relevante para compartirles, principalmente por el tema de la música folclórica. Y voy a destacar por qué digo esto. Normalmente cuando se habla de lo afro, he escuchado a hermanas y hermanos afro de otras geografías decir, si no hay tambor, no hay negro. De esta manera, ¿no? De esta manera. Esto es un problema,
grave, pero un problema que se cura sencillamente con charlarlo, con leer mucho y con investigar sobre ciertas cuestiones. Alguna vez un caballero que está trabajando en la universidad plagió un chiste mío y lo convirtió en una categoría antropológica, que es el negrómetro. Fue un chiste durante una charla donde había una persona de Martinica que le decía, no, bueno, pero yo vine a reconocer negros en Córdoba y bueno, le mandé una foto a mi esposa de ustedes y no son negros, para ella son blancos. Entonces yo le tomé una foto a él y se la mandé a la esposa de Eduardo Castañera, que es un concertista de guitarra que vive en Porto Alegre, pero su esposa es de Bahía. Y miró la foto y dice, le mandó un audio, y dice, ella es blanca, la esposa de Martinica. ¿Me explico? Porque cada uno tiene parece que anduviéramos, y esta es la herencia colonial, que también se encuentra en la música, la herencia colonial, y vamos como una tarjetita, así como los fotógrafos, unas tarjetitas de cromo hacia el lado, ¿no? Del blanco puro al negro puro y por el medio todos los valores de cromo que van graduando, ¿verdad? Entonces andamos viendo quién es más negro o menos negro. Quizás los problemas más importantes de la negritud radican en las herencias coloniales de invisibilización, coloniales, de descategorización de las etnicidades y las del Estado-Nación de invisibilización, es decir, que no nos podamos percibir con una etnicidad. Y es importante la etnicidad porque todavía opera la sociedad con la estructura colonial, desde lo que comentaban las compañeras, que es algo que uno lo aprende. Yo en mi caso cumplo dentro de poco 50 años y esto lo aprendí a los 16, que hay que vestirse de cierta forma, que hay que caminar de cierta forma, que hay que hablar de cierta forma para evitar problemas mayores, digamos, ¿no? Pongo por ejemplo una cosa pequeña, pero uno aprende cuando la policía durante 2 semanas, los mismos policías te paran 10 veces para palparte de armas, viendo dónde vivís y parándote en la puerta de tu casa, pues uno entiende, así elecciona la sociedad. Por eso suelo decir yo que soy un negro social. Si no tengo nada de afro, no importa, soy negro social, negro Rodolfo. Esta es una realidad que no es mía sola, es de mucha gente y que se da desde muchos lugares, y creo que no es un problema exclusivo de quienes tenemos ciertos fenotipos, ¿no? Porque recuerdo incluso a una etnomusicóloga que se llama Mónica Gudemos decir que ella era discriminada era por colorada, porque ella tiene ancestralidad siria, entonces era pelirroja, se sentía discriminada. El asunto es que la discriminación es un mal que no se erradica si no se habla con todas las partes, si no se habla con todas las personas y si no se tratan ciertos problemas puntuales, y es un camino largo, ¿verdad? La humanidad no está precisamente mostrando que haya superado esos problemas por estas épocas, y nos lleva a quienes estamos en lo cultural a tratar de hacer una especie de arqueología, ¿no? A ver dónde está esos recónditos que nos convierten en afro o que nos convierten en indígenas. Quien descubre su ancestralidad indígena normalmente hace cambios de vida porque piensa, bueno, tengo ancestralidad indígena, quiero ver dónde está perdido esto, dónde se cortó, por qué no se habló más de esto, ¿no? Y ahí empezamos a rastrear en las abuelas, en los abuelos. Tiene cierto sentido, pero cuando somos y tomamos conciencia de ello, de que somos gente mestiza, por lo menos la enorme mayoría de quienes estamos aquí, en algún grado u otro somos gente mestiza. Ese tipo de cosas tienden a suavizar la agresión de la autoafirmación, ¿no? Y no me refiero necesariamente a los grupos tradicional y ancestralmente violentados. Me estoy refiriendo a que
uno está acostumbrado a medir desde uno el dolor ajeno. Lo evalúo desde mí. Y esto a nivel social y a nivel cultural y a nivel étnico es un problema grande que nos merecemos tratar. ¿Ah? No voy a tener tiempo seguro de explayarme muchísimo. Esto es más o menos lo que había planeado decir. Habría mucho más que quisiera decirles para que vean por qué voy a hacer lo que voy a hacer dentro de un ratito. Pero quería dejarles estas ideas para pensarlas y reflexionarlas. No son conclusiones, son puntos para reflexionar sobre los elementos culturales que son aquellos que nos dan identidad también. Nuestra música folclórica es esencialmente mestiza. Como suelo decir, hay un Festival Nacional de la Chacarera en Bolivia. En Bolivia. Y la gente te mira, ¿cómo? Bueno, la chacarera no es santiagueña, perdón si hay gente de Santiago acá que se siente ofendida, pero allá hay uno, pero seguro no se ofende. Perdón, pero no es así. Ese ritmo cruza todo ese camino que hemos visto, sin solución de continuidad. Y es mestiza por sus creadores y cultores, es decir, quienes crearon alguna vez esto que hoy tocamos, que fue pulido por siglos. No me voy a meter en las teorías folclóricas y todo eso porque no tiene sentido ahora, pero sí son construcciones colectivas de forma horizontal y vertical. No conoce fronteras geográficas y políticas actuales. Tiene otras fronteras que son de hecho, pero que no necesariamente tienen que ver con lo afro-cordobés, no es lo afro-santafesino ni lo afro-santiagueño. Y es como que uno cruza ojos de agua y ya es otra cosa. Me explico, más allá de que hay un tire de afro que quizá lo hablemos en la semana del folclore si me acepta alguien a venir de invitado. Lo otro es producto de una situación de violencia primordial. En toda esa música hay dolores, porque se construye, se inventa esa expresión en base al no podés hacer esto, no podés hacer aquello, no vas a hacer esto otro. La compañera recién les ha hecho mover las caderas. Hay quien las mueve con más facilidad y quien las mueve con más dificultad, pero ella lo hace a propósito para ver si nos damos cuenta de que había una prohibición de hacer eso, que tiene que ver con cierta moral que no necesariamente es consultada ni consensuada. Lo digo así para que quede decoroso, ¿está bien? Y que encierra información importante sobre nuestras identidades étnicas y devenires históricos. Solamente agregaría una cosa para pasar a lo que tengo que pasar. Lo propio no genera extrañeza. ¿Vieron cuando usan muchas veces el mismo perfume? Llevan 3 años usando el mismo perfume y después ya no sabes si te pusiste o no, excepto por el gesto. Pero la gente se cansa y dice, ¿qué perfume es? Vos ya no lo sabes. Bueno, lo propio es más o menos así en materia cultural. No son cosas extrañas o extravagantes. Alguna vez en una charla, pero ¿quién vino a charlar sobre esto, sobre el afro? Yo. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a tocar unos gatos, una chacarera, una samba. Yo creo que venía un negro con tambor a bailar. En Carlos Paz, lo podría dar, no voy a dar nombres de escuelas ni de gente, pero lo podría decir con rigor científico, si uno quisiera decirlo. Básicamente es esto, es hurgarse por dentro. Y hurgarse por dentro es cambiar el paradigma con el que uno llega a verse. Básicamente esto es lo que les quería proponer y en base a eso voy a comentar mientras me siento para ir terminando, porque si no, esto, como es el muerto sin declarar todavía, no. No sé si José María creo que ya se fue, pero
gracias a José María conocí hace varios años a Susana Vaca y la conocí, hablamos charla porque ella cantó un pedacito de una copla y yo se la completé a la copla. Ella decía, ¿de qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata? Dijo ella. Estaba en la escuela de lenguas y hacía 3 horas que no paraba de saludar gente, porque es Susana Vaca, ¿no? Quien no la conozca, pues es una cantante referente peruana que fue ministro de Cultura también, que está recuperándose, dice ella, estoy muy flaquita, pero está recuperándose de varios procesos de enfermedad y tiene 80 años ya Susana. Y le digo, yo creo que decía esto, ¿de qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata? En este sentido, ¿no? De que hacía horas de que no podía terminar de saludar gente, de hablar y demás, y ya quería irse. Y le digo yo, y el enrejado de oro si la libertad le falta. Y ella me agarra la mano y me dice, ¿conoces esa copla? Y claro, le digo, son coplas muy antiguas que por acá también se cantan. Y me dice ella, hay una música que ustedes tienen que es la música que tocaban mis abuelos. Y me quedé yo pensando que me iba a ir a la samba, por esta cuestión de la samba cueca y demás, ¿no? Y me dice, el gato. Ella conociendo que ese es el nombre de acá, ¿no? Pero ella le sonaba a que era música que tocaban sus abuelos. Habría mucho para hablar de las reconstrucciones de Nicomedes de Santa Cruz y de su hermana, ¿no? Desde muchos lugares, pero sin duda se puso en valor de vuelta lo afroperuano allá y ella relacionaba esa música con la música que tocábamos acá. Así que bueno, lo que les voy a convidar es un pedazo, ha sido extractos de varias formas de tocar el gato, como se tocan en las sierras de Córdoba al norte, que es, digamos, lo que yo más o menos sé hacer, bien o mal, pero heredado, ¿no? No pasa por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de identidad. Básicamente, tendrá de indio, seguro, lo digo en categoría colonial, entiéndase, ¿no? Tendrá de español, seguro, y tendrá de negro también, seguro.